Venga, pues empezaré. Bueno, os presento primero a Mercedes Vidal, la directora de Supply Chain y Calidad de Grupo Saona. Grupo Saona es una cadena de restaurantes que ha ido a toda velocidad. Creo que arrancaron en 2012-2013, ya Mercedes luego nos lo aclarará. Es una cadena con central en Valencia. Actualmente yo juraría que están en los 15, 16, 17 restaurantes. Todos ellos tienen un carácter muy mediterráneo. De hecho, leí que Saona viene de una cala de Formentera y de ahí sacó el propietario el nombre, no estoy seguro, pero creo que lo leí en algún artículo. Son restaurantes mediterráneos de carnes, de pescados, de arroces. El interiorismo lo han trabajado muy bien, la verdad es que son muy bonitos, yo estuve en uno. Y es un interiorismo casi vicenco. Sé que tienen una cocina central, pero no sé hasta qué punto hacen absolutamente todo para restaurantes de la cocina central o solo una parte. Y es una invitada de Maite Ballester, o sea que ella nos podrá contar mejor, o la propia Mercedes sobre la cadena. Entonces, espera, que voy al orden por apellidos. Si cojo el de Las Muelas, sería Javier de Las Muelas, fundador y CEO de Dry Martini Organization. Todos sabéis que es un empresario muy emblemático de nuestro sector y un reconocidísimo bartender y mixólogo a nivel no solo nacional, sino que internacional. Los que somos ya un poco mayores sabemos que arrancó con el Nick Havana en los años 80. Cuenta, si no me equivoco, con unos 15 establecimientos en España, tanto restaurantes como coctelerías, clásicos como Dry Martini, Speakeasy, Gimlet, Casa Fernández, Montesquieu, etc. Y 10 que ha tomado una velocidad de crucero los últimos tiempos repartidos por el mundo. Ha llegado a acuerdos con cadenas hoteleras como Eurostars, como Meliá y como otras cadenas internacionales y ha ido montando coctelerías en muy buenos hoteles por el planeta. Bueno, está presente, yo que sé, en Singapur, en China, en Berlín, en Múnich, en Praga, él ya nos lo contará. Pero para mí es uno de los empresarios de mayor valor de nuestro país, pero de largo. Un gran embajador de nuestra gastronomía. Luego le tocaría entonces, por orden alfabético, a Octavio López de Viñaspre. Es socio fundador con sus hermanos y director financiero de Grupo Sagardi. Lo he invitado a él porque como uno de los temas de la relación con proveedores, él desde el principio se encargó, colgando del departamento financiero del tema de compras. Y de hecho nos conocimos en el 96 cuando arrancaron con la cadena y yo como proveedor y él como comprador. Tienen actualmente más de 30 restaurantes. La cadena, si no me equivoco, tiene ya unos 25 años. Para mí son los perfectos temáticos. Pero cuando hablamos de temáticos, a veces te imaginas el restaurante mexicano malorro, el japonés no muy bueno, el Tex-Mex. Ellos han hecho unos temáticos buenísimos basados en la calidad del producto. Todos conocéis las tabernas vascas de Sagardi. Luego han creado conceptos también en este sentido, como Oaxaca, el restaurante mexicano, el Por Boix Partout, que es un temático del tema de cerdo. Y últimamente acaban de abrir el Cadaqués aquí en Barcelona, que es un temático del mundo del mar. Y tenían a punto de abrir uno en Madrid, que no sé si con el COVID ha llegado a abrirlo, porque les tocaba ahora en primavera hacerlo. En el extranjero han tenido mucho éxito, tienen abierto en Oporto, en Londres, en Buenos Aires, en México y en Ámsterdam. Y yo los admiro, creo que han conseguido hacer de una cadena de restauración organizada una cadena que tiene un alto valor gastronómico y que para mí lo mejor de sus restaurantes es comer a la carta. Lo que hacen con pinchos en las barras está muy bien, que lo hacen en la cocina central de San Boy, pero a mí lo que ellos venden en la carta me parece genial. Y por último, Fernando, te ha tocado por la M, el señor Fernando Martín, desde 2007 director general de Café Store, que sabéis que Café Store está dentro de la división de servicios de Valoriza de SACIR. Operan, yo juraría, y ahí ya me corregirá Hernando, unos 50 establecimientos en toda España de diferentes ámbitos, áreas de autopistas, hospitales y residencias, tanto lo que es la parte de contract catering como lo que son las cafeterías públicas. También están muy presentes en estaciones de tren, en comedores de empresas y de organismos públicos. Y yo juraría que tenían un hotel y todo, pero no estoy seguro si era alguno de alguna área de autopista. Hernando y yo nos conocimos desde 2007, nos presentó un buen amigo común y me pareció que era una persona ideal para estar en esta conferencia hoy. Y dicho esto, pues ya, José María, te devuelvo la palabra a ti para que empieces con la reunión. ¿No? Yo creo que para empezar no hay mejor forma de hacerlo que empecéis vosotros a hablar. Así que, por orden, hemos dicho las damas primero. Me toca. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por contar conmigo. También, bueno, pues a Maite también por llamarme y acordarse de mí.
Nada, en principio, bueno, comentar eso creo ya lo ha comentado Alfonso. Actualmente, bueno, estoy en Grupo Saona desde enero de este año y, bueno, me embarqué en el proyecto, la verdad es que con muchas ganas porque, bueno, era muy consumidora ya del concepto desde que arrancó en Valencia, con lo cual, pues bueno, la verdad es que era una motivación añadida. Anteriormente estuve en Compañía del Trópico y previamente, bueno, arranqué también estuve trabajando bastante tiempo en el sector industrial, en el interproveedor de platos preparados de Mercadona. Os cuento, si os parece, os voy a compartir pantalla, ¿vale? Un poquito para que podáis ver un poco Grupo Saona. No se puede compartir, el anfitrión no nos deja. No sé quién es el anfitrión. A ver, no. José María, estás silenciado, ¿eh? Sí. Aquí me silencio. ¿Te importaría, Merche, por favor, mandármelo por correo electrónico y en un minuto lo cargo? Ah, claro. ¿Sí? Mi correo es josemaria.cerveralucini Sí. @gmail.com. Voy. En teoría está deshabilitada la limitación, pero bueno, gracias. Ya te lo he pasado a mirar que te llegue. Bueno, Vale. estaba abierto porque no lo había puesto tampoco en PDF ni nada. Yo lo elimino en cuanto... Nada, tranquilo, tampoco son todo cosas bastante públicas. De todas maneras, prometo eliminarlo. Sí. Está llegando. Ya está aquí. Ahora cuando empecemos, si te parece, tú me vas diciendo Claro, sí. cuando quieres que... Perfecto, lo he estructurado, bueno, he puesto alguna slide al principio por poder contaros un poco más de Grupo Saona, aunque Alfonso he visto que se ha documentado muy bien y prácticamente ya nos ha contado todo, pero bueno, un poco también algún número y demás. Y luego sí que me he centrado un poco en las 4 líneas que estaban un poco previstas para hoy. En la parte ya un poco más de trabajo que por lo que estamos aquí. En principio, un poco qué es lo que estamos haciendo, pues compartir con vosotros algunas cosas que, bueno, al final creo que es lo que estamos haciendo todos, pero bueno, pues por ponerlo un poco en valor. A nivel seguridad, lo he enfocado un poco también en la parte que afecta más al cliente y la parte también más de marca nuestra, ¿vale? Espera, creo que falta una. Exacto, vale. La parte primero de nuestros equipos y del centro en sí, ¿vale? A nivel de equipos, pues bueno, un lavado frecuente de manos de todo el personal, incluso hemos incorporado dispositivos que avisan cada X minutos para el lavado de manos, para el cambio de guantes, para no dejarlo tampoco en el punto este de, ostras, no sé hace cuánto que me los cambié, ¿vale? Tanto para el personal de cocina como para el personal de sala, la parte de guantes, mascarillas, obviamente para todo el personal. Tomamos la temperatura de todos a la entrada y a la salida del turno, ya no solamente al personal de sala propiamente, sino bueno, pues yo mañana voy a algún centro a trabajar o a ver qué tal van los chicos y también tengo que registrar mi temperatura al entrar y al irme. El uniforme lo lavan diariamente a 60 grados, como indica también el Ministerio de Sanidad, y estamos haciendo un mayor refuerzo, si cabe aún, en el estricto cumplimiento de los APPCCs.
A nivel del centro tenemos, bueno, pues la limpieza y desinfección diaria de todos los centros, ¿vale? El menaje, cubiertos, todo esto lo lavamos a más de 80 grados. Hemos marcado toda la parte de los suelos con las distancias de seguridad a respetar, incluso también separando la gente que viene simplemente a recoger pedidos o los riders del delivery de las personas que están esperando para comer en nuestros restaurantes. Todo con cartelerías, con toda la información de las medidas que tienen que llevar a cabo. A nivel de los vestuarios de nuestros empleados, sí que serán solamente de uso individual y los limpiamos tras cada uso. Y luego todos los dispositivos también se limpiarán diariamente, pues a nivel de datáfonos, CPV y demás. Cada uno, pues bueno, todo esto siguiendo las indicaciones como base que dan los organismos oficiales, pero incluso pues yendo también un poco más allá en algunas de ellas. A nivel cliente, como os decía, pues bueno, la parte de poner a su disposición todo el tema del gel hidroalcohólico, hemos eliminado las cartas. Sí que obviamente queda alguna porque, bueno, pues puede haber alguien que no tenga este tema bueno, que no quiera adaptarse con el tema del QR para las cartas, pero en principio está teniendo muy buena acogida y prácticamente todo el mundo está utilizando el QR para ver la carta. Distancias de seguridad, como os decía antes, de 2 metros. Los baños serán de uso individual y después de cada uso también hay una desinfección. Los pedidos de delivery y takeaway van sellados con unas etiquetas específicas que garantizan que no va a haber manipulación. Y luego, pues bueno, hemos dado un giro, pues obviamente también pues manteles desechables, las mesas se montan al momento, se desinfectan antes de que el cliente se siente. Todo pues eso, para transmitirle seguridad y garantías de que está todo como debe estar. Y luego, pues a nivel de marca, pues bueno, como os decía, yo os adelantaba esta nueva imagen de marca y hemos evolucionado un poco en el posicionamiento actual. Y a nivel de comunicación, pues estamos utilizando nuestras bases de datos propias. Al final, como tenemos las reservas online, pues ahí teníamos también una base de datos que ya estamos haciendo toda la parte de mailing, pues comunicando que hemos vuelto, las medidas que estamos tomando de seguridad, los servicios que hay activos y demás. Y luego estamos activando también los pedidos online, tanto para delivery como para takeaway, que lo puedas también tú recoger, que es un canal que está creciendo mucho. Y luego, pues bueno, en redes sociales, en la línea que llevábamos, pero sobre todo transmitiendo pues todo lo que estamos trabajando. Merche, te rogaría que fueras rápido, ¿vale? Porque... Nada, sí, ya termino. A nivel de negocio, pues bueno, ¿en qué cambiará? Pues bueno, hay que adaptar la experiencia y todo a la nueva normativa, ¿vale? Pues a nivel de distancias de seguridad, aforos, horarios, pues por el tema de, pues yo qué sé, todos los materiales monouso que van un poco, no en la línea de lo que veníamos trabajando de más sostenibilidad, pero bueno, ahora de momento hay que adaptarse. Y como os decía, pues bueno, experiencias tipo takeaway, delivery y demás. Y por último, pues bueno, a nivel proveedores, pues básicamente seguridad alimentaria, mucho más control si cabe. Estamos intentando buscar productos mucho más de cercanía y bueno, pues trazabilidad de origen, normativas IFS, BRC que ya pedíamos, pues ahora muchísimo más aún. Y bueno, pues a nivel proveedores, pues eso, pues estamos un poco renegociando todo porque el estatus ha cambiado. Entonces ahora, pues bueno, hay puntos que antes no eran tan importantes que pasan a ser prioritarios y bueno, pues estamos un poco trabajando en esa línea. Y bueno, esto un poco rápido. Si luego queréis profundizar en algo, ya lo comentamos. Muchas gracias. Voy a dejar... Muchísimas gracias, Merche. Pues por orden alfabético habíamos dicho Javier, ¿no? Sí, hola, muy buenas tardes a todos. A ver, yo no voy a hablar de lo que soy ni de lo que hacemos, sino que creo que los minutos son muy importantes para aclarar cuestiones que yo creo que pueden interesar al auditorio, ¿no? El que quiera ver cosas nuestras, pues es tan sencillo como entrar en Internet, que es un libro abierto. A ver, medidas sanitarias, ese apunte, yo creo que están ya muy medidas a nivel público, a nivel legal. Mercedes las comentaba. A ver, yo me gustaría entrar en temas que para mí son la sustancia de lo que es nuestra profesión. Ayer por la noche contigo, José María, tuvimos una conversación larga e intensa. A ver, el ADN de lo que es la restauración va mucho más allá de platos, de cervezas, de cafés, de cócteles.
yo creo que el ADN de nuestro oficio, porque me gusta remarcar la palabra oficio, porque tiene una nobleza, es una actualización de lo que siempre ha ido unido a la humanidad, que es la relación entre las personas. O sea, los bares y restaurantes, como digo, van mucho más allá de lo que ofrecen en ese plato, en esa copa. Van directamente al alma, directamente a ser sostenedores de esas relaciones, ¿no? Y algunos de vosotros que me conocéis, yo siempre me gusta insistir que los bares y restaurantes formamos parte de la vida de las personas. Las historias de amor se inician casi siempre con esa maravillosa pregunta: ¿quedamos a tomar algo? Y esperas una excelsa respuesta, que te digan que sí, y entonces tienes que elegir muy bien el bar y la continuidad. Con lo cual, para mí, y yo creo que en el sector debemos considerar que el dar una buena atención, esas medidas que se requieren ahora de un control sanitario, medidas higiénicas, se da por hecho. Que damos platos divertidos y de calidad, se da por hecho. Lo que quizás debiéramos preguntarnos, y yo creo que es el valor incluso de esa asociación que tú estás liderando, José María, y que ya era hora que se hiciera algo con 3 pilares que están integrados ahí, todo un colectivo que representa muchísimos puestos de trabajo, es ser conscientes que vamos mucho más allá de ese mercantilismo. Y yo creo que hay pocas profesiones que tengan esa oportunidad como la que tenemos nosotros. Yo creo que es el momento de ya dejar de lado el buenismo, dejar de lado, que está muy bien, esos aplausos que ya han acabado a las 8 de la tarde. Pero nosotros tenemos una oportunidad, insisto, histórica. ¿Qué oportunidad es esa? Que vamos a ser los que vamos a luchar contra el miedo que tiene la gente, que tienen los ciudadanos, y tenemos que ser transmisores de una esperanza de vida. En esta carrera de fondo, en esta carrera de maratón, que es esta pandemia, ha habido una serie de elementos, de personas que han dado soporte y que siguen dando, pero cada vez van desapareciendo, que son los sanitarios, las personas que trabajan en los retails de alimentación, farmacias, etc., etc. Muchas de ellas infravaloradas en su dedicación, en su calidad de servicio, y ahora ese testigo en esa carrera de maratón, donde hay relevos, ese testigo nos llega a nosotros, las personas que amamos el oficio de la restauración. A mí me gusta llamarle hostelería, y que somos la gente que interpretamos ese corazón, esa alma que tienen los bares y los restaurantes. Entonces, y oigo continuamente, nos hemos de volver a recrear, nos hemos de volver a tal. ¿Seguro que esa es la medida? ¿Seguro que vamos a conseguir una vacuna que nos convierta en grandes empresarios y en grandes conceptos? Yo lo dudo. Yo creo que lo que se trata es de incidir en los grandes valores de la hostelería, los valores de acoger, eso que tanto saben hacer protocolariamente los americanos, ¿no? El concepto de hospitality, ¿no? Algunos de vosotros habéis leído, lo envié y he compartido con vosotros una entrevista en la contra de La Vanguardia al premio Nobel noruego Finn Killand, donde es curioso que gente de fuera, en este caso con lo que representa tener un premio Nobel de Economía, nos tengan que descubrir algo que es un valor realmente importante. O sea, yo no puedo entender, pero no ahora, desde hace años, que nos dé vergüenza hablar de las calidades que tenemos como marca España. El sol, el clima, el carácter alegre de la gente. ¿Por qué tiene que estar reñido con la calidad de trabajo? Yo no lo acepto. Y entonces nos ruborizamos, nos cuesta dar valor a eso. Finn Killand nos compara, y si no lo habéis leído, os ruego por favor que podéis entrar en La Vanguardia y leerla, porque no tiene desperdicio. Nos ha hecho un tan gran favor con esa entrevista, nos sitúa el valor de la hostelería en el mismo nivel que lo más avanzado en farmacología, en investigación, en ingeniería aeronáutica, y eso es fundamental. A mí me gustaría, José María, para no excederme, yo creo que teníamos 10 minutos, ¿no? Y quizás, ¿cuántos llevamos ahora? ¿Cuánto llevo? No te oigo. No te oigo, José María.
Es que si es mi afán de cortar siempre el micro. Que teníamos en principio hasta y media con las presentaciones, podríamos irnos hasta -20 y faltan todavía dos. Yo corto porque yo creo y con todo el cariño y tal, o sea, yo en realidad no vengo a hablar de mi libro, o sea, yo vengo en realidad a responder o intentar, primero aprender y responder a las preguntas o las inquietudes que pueda tener el auditorio, con lo cual yo ahí me callo en este momento y sí resaltar ese aspecto de pregunta de las relaciones con los proveedores. Yo cambio la pregunta porque precisamente la clave está en que los proveedores, los restauradores como operadores, tienen que estar más unidos que nunca. Y ahí en ese proyecto que tú lideras hay esa gran oportunidad que bienvenidas. Seguimos. Muchísimas gracias, Javier. Siguiente es... Ya no me acuerdo si es Hernando o Octavio, lo siento. Creo que soy yo. Pues hala, todo tuyo. Vale. Y eso, si pudieras hacerlo en máximo 5 minutos, te lo agradecería mucho. Es una pena, pero... Vale, lo intento. Intento complementar, bueno, buenas tardes, intento complementar las dos visiones que han dado Merche y Javier, ¿vale? Y coger la parte un poco más pragmática del asunto. La primera parte, estoy totalmente con Javier, es decir, lo más importante en restauración es generar experiencia. Generar experiencia lo hace el ambiente, la comida, el servicio, lo hace todo. Y yo creo que cuanto más esa experiencia más se acerca a la experiencia previa al COVID, mejor vamos. Pensar que vamos a reinventar la experiencia yo creo que va a ser en negativo y además creo que hay que huir de la bunkerización de los restaurantes, ¿no? Yo cuando en el telediario veo que hay restauradores que ponen mamparas separando a una pareja en su propia mesa, eso no es una experiencia de restauración. Creo que el que haga eso no va a tener clientes. Está claro que eso es una parodia porque es muy exagerado, pero en todo lo que podamos creo que tenemos que intentar huir de ese modelo. Dicho eso, evidentemente tenemos que intensificar todas las medidas de seguridad. Como bien ha dicho Merche y las ha descrito ella, pues hay que implementarlas. Pero en mi opinión, cuanto menos disruptivas y menos molesten al consumidor, menos se noten, mejor. Yo la siguiente pregunta que me hacía, después de poner a la experiencia como lo primero y lo más importante que vamos a tener que cuidar, la segunda pregunta que me hacía es ¿cuándo abrimos? ¿No? Pues primero cuando nos dejen, está claro. Pero luego yo creo que hay que intentar abrir lo antes posible. Es decir, entre la opción de me mantengo cerrado durante mucho tiempo y voy viendo y demás, yo creo que es un error. Nosotros vamos a ir abriendo en cuanto nos dejen y en cuanto cada local, en función de si tiene terraza o no, pues cuando se pueda. Con dos objetivos: intentar primero avanzar hacia la normalidad, que el cliente nos empiece a ver como el restaurante que está abierto, donde siempre iba y sigue yendo, y luego creemos que es una oportunidad para potenciar la marca. Es decir, que se quede cerrado a la espera de mejores tiempos creo que va a debilitar su marca. Dicho eso, tampoco estamos locos, es decir, entendemos que abrir ahora es abrir en pérdidas, ¿vale? Y bueno, eso es así. Entonces, ¿qué mecanismos existen o qué herramientas tenemos para poder hacer eso sin morir en el intento? Pues bueno, primero las que nos han puesto a disposición el gobierno. Seguro que si nosotros tenemos un debate ahora de si las medidas que ha puesto el gobierno son buenas o malas, seguro que tendríamos mil opiniones y tendríamos muchas ideas de nuevas herramientas que se podían haber implementado, pero la realidad es que tenemos las que tenemos. Y las que tenemos pues hay que aprovecharlas al máximo y olvidarse de las que no tenemos. ¿Qué tenemos? Pues una muy, muy potente son los préstamos ICO, ¿vale? Yo creo que los ICO van a permitir o deben permitir que el sector haga ese proceso de renormalización en pérdidas, ¿vale?
Evidentemente es un arma de doble filo, nos va a permitir hacer eso, pero nos va a hacer que cuando retomemos la normalidad la retomemos en una posición financiera mucho peor, pero vivos. ¿Vale? Aquí la discusión yo creo que no es, para la mayoría del sector no es si podemos estar como antes o no, sino que es si vamos a seguir adelante o no. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, seguir adelante con unos arañazos, pues yo creo que por lo menos ese es nuestro objetivo. Creo además que se están dando en el sector, sé que salen noticias de que pues no están llegando, yo creo que están llegando, yo por lo menos con las personas que hablo en el sector están llegando, y están llegando a 5 años con 1 año de carencia, ¿vale? La segunda herramienta potente son los ERTEs. Evidentemente, sin un mecanismo como el ERTE, yo creo que entonces sí que teníamos muy difícil seguir adelante, y yo creo que es una herramienta que hay que utilizar y que además se está flexibilizando, pues ahora está hasta junio y luego ya se verá. Y además se permite la incorporación de las personas poco a poco en función del volumen, por lo menos temporalmente. ¿Vale? Voy muy rápido porque ya me habéis dicho que tengo poco tiempo. En cuanto a los proveedores, pues bueno, yo creo que es evidente que todos, tanto proveedores como restauradores, estamos en una situación difícil. Para mí es crucial mantener los plazos de pago con los proveedores. Es decir, ahora cuando empecemos a funcionar, una tentación de algunos proveedores va a ser reducir los plazos de pago para que si la cosa va mal se enganchen menos. Yo creo que es crucial mantenerlo porque si no le hacemos mucho daño a las tesorerías de las compañías. Y para negociar eso solo hay una forma, que es dando confianza al proveedor. Y para dar confianza al proveedor hay que hacer un plan de pago serio y cumplirlo. Me refiero a un plan de pago de las facturas que se han quedado paradas a partir del 15 de marzo que se cerró la restauración, ¿no? Y en cuanto a los alquileres, que es otra de las partes importantes en la cuenta de explotación, pues bueno, yo creo que todos o hemos hecho o deberíamos haber hecho una negociación durante el periodo de cierre, que habríamos cerrado con mayor o menor éxito, pero lo duro viene ahora, realmente. Es decir, todo el mundo puede entender que si los ingresos son cero, pues el alquiler hay que renegociarlo, pero una vez abiertos, los ingresos no van a ser cero, pero van a ser mucho menores de lo que eran, por lo menos en un plazo de tiempo, ¿no? Entonces, ahora llega el momento donde hay que negociar con los propietarios, una negociación más complicada que la anterior, creo yo, y donde al final la negociación va a ser un proceso de equilibrio entre el riesgo del propietario a perder el inquilino y por tanto perder las rentas durante meses y además acabar teniendo que alquilarlo a rentas inferiores porque el mercado se va a reestructurar, y el riesgo que tenemos los operadores de tener que cerrar el establecimiento y perder la inversión que hemos hecho en ese local, ¿no? Pues de ese equilibrio tendrá que salir un resultado de la negociación. Y ya para cerrar, ¿cómo va a evolucionar el sector? Pues yo no tengo ninguna certeza, pero las pocas cosas que sí creo, pues las suelto aquí y cada uno que las valore como quiera, ¿no? Yo creo que es evidente que la demanda se va a reducir, porque el turismo de entrada está vetado con la cuarentena, pero luego se irá recuperando y el consumo interno pues tendrá también sus tiempos. Por tanto, la demanda yo creo que claramente en los próximos 12 meses va a estar reducida. Y desde el punto de vista de la oferta, yo he oído mucho el comentario ese de decir, bueno, la oferta también se va a reducir porque se va a reducir mucho el número de bares y de restaurantes. Pues yo creo que no se va a reducir por lo menos en 1 año y medio. ¿Vale? ¿Por qué creo eso? Pues porque precisamente las medidas que ha hecho el gobierno de inyección de dinero mediante préstamos y con carencia de 1 año va a hacer que
casi todo el mundo, evidentemente habrá casos de todo, pero casi todo el mundo pueda aguantar un año con ese dinero y los problemas empiecen serios, empiecen cuando llega el momento de la amortización. Es decir, cuando dentro de un año tengamos que empezar a pagar, además de las cuotas de los préstamos que ya teníamos, los nuevos que hemos hecho, ¿vale? Pues mi predicción es que si hay cierta limpieza del sector, tardará un año por lo menos, ¿eh? Y luego están las dos tendencias de la comida para llevar y el servicio a domicilio, que bueno, yo creo que se vuelven los locos, pero que esto servirá a que ya el proceso de crecimiento que tenían pues se acelere un poco. Y aquí lo dejo, creo que me he pasado un poco, 9 minutos, lo he cronometrado. Gracias, Octavio. No he sido capaz de aportar más, lo siento. De cualquier manera, ha sido interesante. Antes de seguir con Hernando, os pido al menos 5 minutos más, si os parece. En lugar de terminar a las 2, terminar a las 2:05, para dar un poco más de tiempo, solamente 5 minutitos más os pido, ¿vale? Por mí ningún problema. Gracias. Bueno, pues ahora te toca a ti, Hernando. Por cierto, Octavio, que sepas que eres la primera persona, lo cual eres la primera persona que he oído decir que no va a haber reducción de la oferta. Es valiente y Dios te oiga, vamos, porque ojalá sea así, ¿eh? No, lo que digo es que no va a haber ahora. Ya, bueno, pero vamos. Vamos adelante. Ya, esperamos que es ahora y además más adelante. Así que, bueno, pues eso, que es que Octavio, ojalá se cumpla tu palabra, ojalá. Creo que no es una buena noticia, ¿eh? Los que creemos o estamos convencidos y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para seguir adelante, nos gustaría que si tiene que producirse una reconversión se produjera ahora, porque la demanda sí que va a caer mucho. O sea que no lo veo como buena noticia. Yo estoy de acuerdo con Octavio y le digo a todo el mundo que el problema será a partir de octubre. Él da un año, yo digo 6 meses. Pero ahora porque tú gastas el dinero más rápido que yo, eres más gastador. No, pero lo que has dicho es cierto, no va a ser inminente. Lo más preocupante es a partir de otoño y estoy totalmente de acuerdo contigo. Chao. Muy bien, pues gracias, Octavio. Ahora le toca el turno a Hernando, que te digo lo mismo, por favor, si puede ser rápido, mejor para todos. A toda mecha y telegráfico. Y eso me da la ventaja de ir por puntos y saltando de un tema a otro lo más ágil posible. Bueno, mi visión es que hay 2 etapas por delante. Una es a corto plazo, es este año, en el que no haya vacuna. Y el segundo escenario es cuando ya haya una vacuna y creo que eso puede producir un cambio de hábitos y de consumo inesperado. En el corto plazo, esta es una crisis que a los operadores, y ese es el punto de vista que yo puedo poner encima de la mesa, le plantea 2 retos. Uno es de tesorería, con todas sus consecuencias, especialmente con la gestión del CAPEX, retraso de inversiones, racionalizarlas. Y luego, por otro lado, en cuanto a la gente, conservar y pivotar las decisiones alrededor de las que ya han vivido crisis similares, especialmente la del 2008 y el 14, porque el conocimiento y la experiencia que tengan y que puedan aportar a este corto plazo de, digamos, un año hasta que pueda haber una vacuna, es vital. Bueno, ya paso al grano y al primer bloque, que es el de la sanidad. Poco más que añadir, sí que ha sido una buena experiencia, porque desde las patronales, en trabajo con el ICTE, el organismo del Ministerio de Turismo, se ha producido un trabajo sano, positivo y colaborador, yo creo que fruto del perfil de la ministra, que ha llevado a que se realizara un protocolo de la gestión de la seguridad y de la higiene en la hostelería, que a su vez ha llevado a un real decreto que es abierto, sensato, y que permite haber quitado de encima estupideces como las mamparas, dejar abiertos algunos temas como las mascarillas y en general solamente dejar un reto para el corto plazo, y es ver si desde la hostelería, si desde nuestro punto de vista podemos llegar a cambiar el concepto de aforo por el de la distancia. Y yo creo que es ahí donde está el reto ahora mismo en las medidas sanitarias. Para los que hayáis leído el protocolo del ICTE y su reflejo prácticamente fiel en el Real Decreto, pues nos deja un margen de maniobra con muchísimo sentido común. Bueno, paso a la segunda pregunta, que es la de la confianza, ¿no? Cómo dar seguridad al consumidor y animarle a venir.
en esto soy muy pesimista. Yo creo que el margen de maniobra que tenemos los operadores en relación a los hábitos de consumo y cómo se vaya a comportar el cliente depende muchísimo más de ellos y de factores exógenos que de lo que nosotros les podamos ofrecer. La seguridad considero que va a ser un denominador común entre todos y lo van a dar por descontado. Y en relación a cómo diferenciarnos, y por experiencias previas que podamos haber tenido los que llevamos en el sector más de 10 años, yo creo que se van a producir dos bloques de clientes, uno muy orientado a precio y otro orientado a la indulgencia. Creo que son bloques asimétricos y que se irán convergiendo a medida que salga la vacuna y que vuelvan a la alegría y la espontaneidad en el comportamiento del cliente. El precio, creo que en la primera etapa, digamos hasta mitad de año que viene, creo que va a ser el conductor fundamental y creo que a partir de ese momento de relajación la indulgencia volverá a tener la misma importancia que en el 19 y estos bloques se nivelarán y se equilibrarán pues, al nivel precrisis, ¿no? Creo que en ese momento se producirá el desembalse, aquí se está produciendo un embalse de ahorro, hay mucha más gente trabajando que durante la crisis, mucha más cotización de seguridad social y se producirá un desembolso de ese ahorro que hay pendiente y que se producirá, pues ojalá que durante el año que viene, en el segundo semestre. Y luego, en el tercer bloque, y de manera ágil, preguntabais, si no me equivoco, en qué cambiará el negocio, ¿no? Orientado en alimentación y en proveedores. Bueno, yo creo que va a cambiar muy poco la oferta en relación a su concepto. Creo que a lo mejor tenemos alguna reverberación adicional de la innovación que se ha producido en los últimos años, pero ahora hay un periodo por delante de digestión de toda la metamorfosis de los últimos años, de los últimos 5 años, que han cambiado brutalmente la oferta, por lo menos de la restauración organizada. Y eso va a llevar a menor innovación e incluso la que haya muy orientada a su rentabilidad más que a la creación de volumen en la base del consumidor. Esto llevará básicamente a que, como os decía al principio, el CAPEX se reduzca, se encoja y sea más orientado a su rentabilidad que a la captación de cuota de mercado. En las inversiones ha habido muchísimo inversor que se ha quedado colgado de la brocha, mucho fondo de inversión que tendrá que alargar su periodo de ciclo un par de años más y que durante estos próximos años lo que hará es, más que lo que se ha producido anteriormente, que es abrir mucho local de manera irracional, se producirán cierres y se producirá una inversión muy controlada. Y en relación a los proveedores, pues yo creo que son malas noticias. Es decir, en los próximos 2 años, quizás menos, quizás 1 año y pico, lo que veremos es una presión compartida entre el operador y el proveedor. Y esa presión que el operador pase al proveedor tendrá que ver con los aplazamientos de pago, o de cobro, perdón, dicho mejor. Es inevitable que se produzca ese fenómeno por las tensiones de tesorería que los operadores van a tener. En segundo lugar, creo que habrá presiones de precio en las negociaciones y ahí es donde entran las oportunidades o retos de los proveedores que tendrán que racionalizar su capacidad de producción porque se reducirá la oferta, como se decía, el surtido, pero también el volumen de mercado durante los próximos meses y habrá alguna oportunidad para ofrecer valor añadido siempre muy económico al operador en nuevas líneas de negocio o incluso en ajuste de calidades. Yo creo que tiene que haber muchísima colaboración entre proveedor y operador, pero tiene que ir muy orientada a sostener a corto plazo una situación que va a ser muy tensa de tesorería. Ya en el 2021 a finales y 22 creo que volveremos a una etapa de creatividad, de colaboración y de captación de volumen y de cuota de mercado. Y así a toda leche, pues un poco lo que desde el punto de vista muy de operación, muy de gestión, pues puedo aportar a este grupo. Yo vengo de antes de la restauración de un par de empresas de retail, Marks & Spencer y Leroy Merlin, muy desde la operación y en los 12 años que llevo en hostelería, en dirección general, pues he podido tener una visión muy amplia y privilegiarme pues mira, veo a Mario, de gente que sabe muchísimo y de la que puedes aprender. Aquí lo dejo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Hernando. Gracias por la rapidez. Bueno, ahí pasamos a las preguntas ahora. Dejadme que como en el chat ha habido algunas, vamos, si queréis, por orden de esas preguntas. La primera era de Enrique, que quería hacer una pregunta sobre las cartas y los QR, y luego había una pregunta de Carlos sobre las decisiones para reducir o no o agrupar proveedores de las grandes cadenas. Y después Maite, Juan me había perdido la palabra. Venga, Enrique. Hola, buenos días a todos. He llegado un poquito tarde, no he podido saludarlos. Para ir rápido, bueno, primero de todo agradecer las intervenciones de Merche, Javier, Octavio y Hernando, que están muy interesantes. También para animar, yo que os digo que, por ejemplo, que estoy moviéndome entre Baix Empordà y Tarragona, ¿no? Veo que las terrazas que están en fase 1 están llenas. Es decir, yo quedé perplejo de ver cómo la gente se lanzaba en el restaurante, pero a saco. Es decir, he visto terrazas de aquí, de Deltebre, de la Ampolla, etcétera, etcétera, pero llenas a rebosar, lo cual me alegra porque quiere decir que se está superando esta etapa primera de miedo, ¿no? Que parece que pasa mucho más rápido de lo que incluso yo mismo pensaba, ¿no? Bueno, no he dicho eso. Claro, es decir, uno de los problemas que tenemos los fabricantes siempre, ¿no? Es la interacción con la restauración. Y me ha parecido muy interesante el comentario que ha hecho Merche con el tema de las cartas QR, que ya lo llevo viendo desde hace días en diferentes foros, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Merche y también a todo el mundo, que, claro, nosotros, es decir, es una oportunidad para los fabricantes en relación, ella decía el tema de IFSBRC, no solamente porque sabéis que, por ejemplo, AENOR ha lanzado la homologación de COVID-free para muchas empresas, Carrefour, por ejemplo, ya lo ha hecho, ¿no? Y a nosotros nos parecen temas muy interesantes para ofrecer a los restauradores, pero también a los consumidores. Entonces, bueno, no sé cómo ve Merche y en general todo el mundo, cómo podría ser la participación de los fabricantes que tengan interés con ustedes en esas cartas para dar este reflejo, para ayudar, en fin, para que el consumidor se sienta mucho más seguro. En todo caso, si queréis responder, yo voy a decir la pregunta a Merche, pero en fin, cualquier restaurador. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. A ver, nosotros, la verdad es que la parte del QR sí que, bueno, está funcionando bien. Yo sé que la mayoría bueno, por lo menos por lo que he podido ver y comentar, sí que mucha gente está optando también por esa opción, porque al final, bueno, pues también como consumidor te permite no tener que tocar nada más allá de lo estrictamente necesario. Y luego, pues a nivel de lo que hablas de la colaboración con fabricantes, con marcas, todo eso se mantiene igual. Nosotros, por ejemplo, sí que teníamos, en esa parte sí que la tenemos muy cuidada y, bueno, pues vamos de la mano únicamente de quién son nuestros partners más potentes, pero bueno, esta opción siempre está abierta y todo lo que ahora vaya enfocado, si quizás antes estaba más enfocado, pues bueno, al aportar valor y demás, eso se mantiene, pero además, bueno, pues entra la parte de transmitir todo esa adicional que comentamos, pues de seguridad, sobre todo, pues eso, para tener las máximas garantías. Gracias, Merche. La pregunta de Carlos sobre las decisiones para reducir o agrupar proveedores, Javier ha contestado que seguramente sí, en el chat, que seguramente sí, y que a la vez esa es una de las noticias. La segunda noticia buena, que Javier siempre da buenas noticias, es que las compañías buenas saldrán reforzadas. Así que, Carlos, vosotros saldréis reforzados. Buenas noticias. Hay un comentario en el chat también que me ha parecido muy relevante, antes de pasar la palabra a Juanma, y es la confianza para combatir el miedo. Cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros vemos en un bar que la gente que trabaja en el bar no está cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad, lo que estamos haciendo desde ese restaurante, lo que está haciendo es ensombrecer el esfuerzo del resto del sector. Nosotros lo del no solamente serlo, sino parecerlo, es todavía más importante ahora en este momento. Y no solamente estoy hablando del restaurador último, sino también de la distribución y también de la fabricación. Tenemos que ser claros en esto. La única forma de vencer el miedo que todo o casi todo el mundo tiene hoy en día es que seamos estrictos en que cuando decimos que vamos a hacer algo, verdaderamente lo hagamos. Y es nuestra responsabilidad el decirle a quien sea, a quien no lo esté haciendo,
no estás haciéndote un flaco favor a ti, me lo estás haciendo a mí y a toda la cadena. Y tenemos que ser, en esto hay que ser muy, yo creo, muy estricto y muy disciplinado en no pasar una, porque está afectando a todo el resto del sector. ¿Alguien más? Juanma, tú tenías una pregunta. Sí, bueno, yo tenía dos preguntas en realidad y la segunda iba muy relacionada con esta que estabas diciendo. Antes de nada, de verdad, dar las gracias a Octavio, Humberto, la verdad es que a Javier, Merche, súper interesante, y a todos los que uní en nombre del instituto, a todas las asociaciones, FEDISORECA, el Club Greco y todo, la verdad es que es un gustazo teneros a todos y tener este foro de lujo. Y como te decía, yo tenía dos preguntas que eran muy distintas. La primera, que iba muy relacionada con lo que estabas diciendo. El otro día leía un artículo también de Javier que decía en este sentido que lo que había que vencer el miedo, ¿no? Y que había que crear confianza. Y relacionado con un comentario que ha hecho Hernando también, de no podemos hacer nada. Hombre, bueno, sí, podemos hacer lo básico, eso sí lo he comentado, pero justo relacionando con esto que tú decías, era una reflexión, reflexión, de decir hasta qué punto no tenemos que incluso teatralizar al máximo esas medidas de seguridad, ¿no? Para que al final esa seguridad que hacemos, ¿vale? O cómo la transmitimos, ¿no? Para que eso llegue hasta la última persona de toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, esa pregunta iba para Javier, pero para todos los operadores. Y después una muy concreta que la tengo en la cabeza desde hace días, y ahora al ver que el grupo Saona pertenece, que conozco los restaurantes porque mi oficina está allí en Pedro Teixeira, o sea, estamos encima de uno de ellos. Al ver que pertenecía al grupo Miura, es que no sé si tienes visión o no, pero ¿qué rol crees que van a jugar los fondos en el post-COVID, ¿no? Porque lo que está claro que en un ambiente de crisis, en un entorno de crisis tan fuerte como el que va a haber, con muchísimos sitios que van a cambiar, ¿vale? O cerrar. Y como decía Javier, yo creo que efectivamente ahora es el momento de grandes oportunidades. ¿Qué postura crees que tiene o tu fondo o en general los fondos que estaban entrando en hostelería con tanta fuerza en los últimos meses, años en España? ¿Qué rol crees que van a jugar en ese post-COVID? Son dos preguntas muy distintas y espero que a ver si podemos dar un esbozo muy, muy rápido en alguna. Muchas gracias. Gracias, Juanma. ¿Voy yo? Si queréis. Bueno, a ver, gracias por la pregunta. Yo desde, bueno, un punto de vista de opinión, porque no tengo tampoco no hablo por el fondo nuestro, ¿vale? Pero bueno, yo creo que aquí sí que, bueno, además tengo experiencia también con otros fondos. Yo creo que también va a depender mucho del momento vital en el que se encuentre el fondo en esa inversión. No es lo mismo quizás un fondo que estaba en modo salida porque ya se había cumplido sus expectativas de tiempo, que quizás esto pues le va a pillar en un parón y va a tener que, bueno, pues o posponer esa venta, aguantar, creo que lo ha comentado algún compañero también, o quizás vender por a lo mejor un importe que no es el que estimaban. Y luego otra opción, otro punto es aquel fondo que acabe de empezar o que esté un poco en sus inicios, que es un poco en el caso nuestro con Miura, porque la inversión de Miura fue el año pasado, entonces realmente estamos un poco aún en el proceso de construir todo. De hecho, estábamos pues eso en pleno momento de pues acabar de organizar el comité de dirección, o sea que estamos en un punto de construir. Entonces, bueno, pues quizás aquí la hoja de ruta sea otra, porque bueno, pues hay tiempo por delante y quizás pues bueno, hay que revisar esas oportunidades que a lo mejor en el sector puedan salir. No sé si he respondido un poco a la pregunta, no sé qué opinan también los compañeros. Juan Manuel, yo en relación a lo que decías de quitar el miedo, es que me parece que has dado con la clave. Nosotros en la campaña de imagen, de señalética, de elementos incluso normativos, ¿no?, sanitarios que hay que implantar en los locales, hemos decidido prescindir de la empresa con la que trabajábamos hasta ahora y coger una disruptiva, se llama Idea Hotel, es por dar el nombre, a la cual hemos dado un briefing en el que prohibimos cualquier cosa que suponga prohibir dentro del local, y a todo le tienen que dar un toque cercano, amable e incluso en algunos casos divertido. Y ahora mismo están en fase de creatividad y de producción
pero se trata de combinar la seguridad y la certidumbre con la comodidad, la amabilidad y la cercanía. Ni un negro y amarillo, ni un prohibido, ni un icono de los que se asocian a las prohibiciones. Y creo que eso sí que puede ayudar. Lo que es difícil es la decisión entre que el cliente entre o no entre, que se va a depender mucho del ambiente externo. Pero ahí has dado con la clave y eso fue un punto que identificamos internamente y espero que nos salga equilibrado y ya espero que lo veáis en alguna revista. Pero es clave, cercano, amable e incluso un poco divertido. Me gustaría añadir un apunte. A ver, la realidad del sector durante muchos años, digamos, que ha carecido de un nivel de profesionalidad, ¿no? Las incorporaciones de personas formadas que no tenían ningún antecedente familiar, yo siempre digo aquello de que el peor de cada casa acababa en una cocina y en una barra, ha elevado ese nivel. La aparición de los fondos indudablemente ha sido bienvenida. Yo creo que sobre todo para la gente que lleva muchos años de esfuerzo. El caso de Miura no solamente es la entrada vuestra casi como accionista minoritario en este momento, casi el 50%, sino en otros grupos como es el grupo Tragaluz. La cuestión clave para mí es que un fondo es un fondo y la restauración, la hostelería se basa en un concepto de alma. Y ahí hablo quizás también, y si me permitís un tema particular, los fondos van a necesitar de buenas ideas, de buenas personas que entiendan, digo buenas personas que entiendan en toda su extensión la palabra bondad, que es la referencia de nuestro oficio, ¿no? Y no se van a sostener por criterios financieros, que básicamente es lo que impulsa los fondos. O sea, hacen falta ideas frescas que, a pesar de los acuerdos que tienen contractuales con los creadores de esas enseñas, en el momento que alguien vende, ya no está de alguna manera por la labor. Entonces, ahí va a haber oportunidades. Yo sigo creyendo que el momento, por duro que sea, y lo he manifestado, lo he escrito en el chat, va a limpiar el sector. Esa limpieza en algunos casos no va a ser trágica, porque hay gente que va a apostar por esos últimos años de vida de calidad, para poder no continuar trabajando 14, 16 horas, y va a profesionalizar absolutamente todo. Pero la clave, y tal como algunos estáis apuntando en vuestros comentarios, va a ser esa proximidad, esa forma de acoger. La calidad se da por supuesto, si es que eso para cualquier producto ya no es un valor. El valor es la naturalidad, eso que se intenta capitalizar como formación. Y luego olvidemos también una parte muy positiva. Va a servir para que la gente que está al frente de negocios valore lo que significa realmente la hostelería como genoma, y va a servir para que muchos de los empleados que tenemos que están en el sector valoren lo que es un puesto de trabajo y que prime esa calidad de servicio. Es decir, la historia de la humanidad ofrece, detrás de un parón, de una dureza, muchas posibilidades. Pero no olvidemos una cosa, ni es una posguerra, ni una guerra mundial, ni una posguerra civil. No. Las infraestructuras están, todo está. Es un toque de atención que nos permite a muchos detenernos, vuelo de águila de real y no de gaviota o de gorrión, porque entonces las cosas focalizas mal. Yo creo que de verdad las oportunidades crecen. Bienvenido sea ese lobby, José María, que va más allá de proveedores de mercaderías, que tiene ese componente social, y ahí tenemos que apretar a las instituciones con educación, con cortesía, pero sin bla, 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 bla. Somos muchos y unidos, y no es un eslogan podemitas, vamos a lo que haga falta. Educación, cortesía y firmeza, ¿no? Las tres cosas. Gracias, Javier. Alfonso, ¿querías decir algo? Alfonso Pastor. Hola. Solo un apunte sobre lo que decía Javier y también sobre lo que ha dicho Hernando. Hernando ha dicho una cosa muy clave, ¿eh? No hacer sentir incómodo al cliente, eso va a ser clave, y da igual el tipo de establecimiento que tengas. No podemos ir a eso porque no tendría ningún sentido. Vamos, yo no iría a ningún sitio que me hagan sentir incómodo, aunque haya una pandemia. Y luego una cosa muy buena que ha dicho Javier, y es que estaba pensando mientras él hablaba, tengo la agenda más llena
para quedar para comer o tomar algo de la historia de mi vida. Y soy un señor que se pasa la vida comiendo en restaurantes. Todo el mundo me dice, oye, ya quedaremos cuando acabe esto. Tal. Me ha hecho pensar una cosa. Hasta ahora, igual vivíamos últimamente, en el tema de la restauración una experiencia. Igual hay una campaña buena que sería que volvemos a que tenga sentido. Y me explico, quedo con un amigo y tenemos un reencuentro, salgo con mi familia a comer por ahí, por fin, o sea, pasar de la experiencia a que vuelva a tener algún sentido ese acto de ir a algún local. Y ahí la dejo. Luego volveremos a la experiencia, me imagino entre un par de años o 3, pero creo que lo más inminente va a ser que vuelva a tener sentido salir todos a comer, a hacer la celebración, en cierta manera, el reencuentro y aspectos muy bonitos que comentaba Javier. Nada más, era ese el apunte. Desde luego, ganas, vamos, a mí ganas no me faltan. Yo me voy a comer contigo donde sea y cuando sea, ¿eh? Venga, más cosas. Estamos a unos 2 minutitos de terminar. Bueno, a uno que dejadme el último minuto. Bueno, la unión, yo, disculpar, vuelvo a intervenir. Estaba escribiendo, pero iré más rápido. Yo creo que hay que aprovechar en bien, precisamente la necesidad que tienen las grandes marcas proveedoras de la restauración. El gran porcentaje de sus beneficios provienen de la restauración. Entonces, hay que aprovecharlo en bien. O sea, ese detalle que no obedece a un marketing de una compañía como Mau San Miguel, que destina 75 millones de euros en producto, que luego han seguido otras compañías, esa idea inicial, más que nunca el proveedor y el restaurador van a estar unidos, porque es que representa el máximo porcentaje de beneficio, con lo cual hay que aprovecharlo en bien, de una manera profesional, nada de contrahechos, sino, bueno, sentándose en las mesas e impulsando campañas que den esa garantía, esa confianza y que vayan mucho más allá, como decía al principio, de lo que es servir una cerveza, servir un guacamole con nachos o un dry martini. Yo creo que eso es fundamental en la comunicación. Yo creo que solamente con el contenido no es suficiente, y ayer lo hablábamos con José María, lo que no genera noticia no sirve. Lo que se está consiguiendo, y me vais a permitir un tema más particular, desde el Gremio de Restauración de Barcelona, con la presencia en cantidad de soportes informativos de televisión, prensa, radio, es increíble, y nos tenemos que creer, porque es una realidad, que hay cantidad de periodistas que apoyan todo lo que significa restauración, porque están apoyando un estilo de vida que es muy nuestro. Escuchar a Carlos Herrera, y ayer lo hablábamos, la cantidad de horas que está dándose por... No entro en ideologías de un lado o del otro. Hablo de Carlas Francino, hablo de diferentes periodistas que están impulsando. Yo creo que no lo estamos sabiendo capitalizar ni aprovechar lo suficientemente bien. Y ahí hay una gran oportunidad. Y la oportunidad surge cuando todas las compañías lideradas por sus propietarios, y pido disculpas a todos los ejecutivos, que son los que han sufrido, los que sufren no durmiendo, son los que generan esa posibilidad de hacer algo grande y hacer algo importante. Porque en definitiva, cuando te juegas tú realmente el valor de una compañía, no solamente es el tuyo, es de muchísimas familias. Y ahí hemos de tomar conciencia de la capacidad y la fuerza que tenemos. Y luego, 2 personas, solo 2, pueden mover el mundo. Es decir, no hace falta ser grandes grupos, no. Lo que hace falta es ser gente ejecutiva. O sea, el bla bla se destina para otras cosas, pero la ejecución con una buena idea hay que dotarla de todo. Y si no lo sabemos comunicar o no lo comunicamos, no existimos. Eso es la primera lección del primer curso de cualquier escuela. Entonces yo, muchísimo ánimo, muchísima calidad de trabajo y resoluciones rápidas, porque además es que no tenemos tiempo. El tiempo no es que se agote, es que está agotado. Si no, no podemos enfrentarnos a estos gobernantes. Escribía el chat, no hay peor miedo en el consumidor, no hay peor miedo de la prosperidad que la incertidumbre que genera la mala política de nuestros gobernantes, sean locales de ciudad, sean de comunidad o sean estatales. Entonces tenemos que darnos cuenta del poder que tenemos. Gracias. Muchas gracias.